En el 2013 saltaron las alarmas a nivel mundial cuando Alemania pidió a la Reserva Federal de Estados Unidos devolver su oro y desde Washington de una forma muy diplomática se negaron a hacerlo. ¿Recuerdas quiénes conforman la Reserva Federal? Exacto, como te conté en la primera parte de esta serie, en esta entidad aparecen nombres como Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Morgan. Al escuchar la negativa a Alemania, países como Holanda olieron algo raro e inmediatamente empezaron a mover ficha para repatriar sus lingotes, y el ejemplo lo siguieron países como Bélgica, Francia o Austria. Pero ¿cómo y por qué muchos países depositan sus reservas de oro en el extranjero? ¿Por qué muchos países le confiaron gran parte de sus reservas a Estados Unidos? ¿Y por qué cuando piden devolverlos se encuentran con un no rotundo? Por otro lado, hay que escuchar las voces de muchos expertos. Algunos creen que en Fort Knox, lugar que se cree que es el mayor depósito de oro del mundo, en realidad no hay oro. Otros estiman que hay mucho menos de lo que dicen tener registrado. ¿Cómo es la seguridad en estas bóvedas estadounidenses donde se almacena no solo la mayor parte del oro de este país norteamericano, sino también el metal de decenas de naciones alrededor del mundo? ¿Y por qué ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede entrar ahí? Hoy también hablaremos de cómo algunas entidades financieras, entre ellas de Estados Unidos, intentan vender gato por liebre, o lo que es lo mismo en términos financieros, oro por un barato metal bañado por una capa de oro de verdad. China no lo podía creer cuando en el 2009 le llegó un cargamento de lingotes de oro, o bueno, digamos mejor, lingotes de tungsteno bañados en oro. ¿Un cuento chino? No, nada de eso. Digamos mejor, otro cuento estadounidense. En este capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y manipulación en el mundo de las finanzas. No te vayas, quédate con nosotros, que hoy mismo te enterarás de muchos datos impactantes en torno a este metal precioso. El imperio del mal y los amos del mundo, séptima parte. Año 2013, el Banco Federal Alemán, comúnmente conocido como Bundesbank, intenta devolver a su territorio las reservas de oro que se encuentran en Estados Unidos, pero desde la Reserva Federal le rechazan esta petición. Es más, a los alemanes ni siquiera les permitieron visitar las bóvedas en Estados Unidos para comprobar si el oro verdaderamente existía en estado físico. Desde Berlín tenían motivos de sobra para inquietarse, ya que mantenían en territorio estadounidense cerca de la mitad de sus reservas de oro. Y es que las instituciones financieras de Estados Unidos son conocidas por vender lo que realmente no existe. Por ejemplo, en 2012 el banco Goldman Sachs vendía certificados de oro, asegurando que estaban garantizados por el oro auténtico en sus bóvedas. Sin embargo, como se supo después, allí no había oro, y el banco estaba trabajando sobre la base de un sistema de reserva fraccionaria. La prensa alemana no podía quedarse callada y empezó a dar voz a los expertos en el tema. No entiendo por qué no nos permiten revisar nuestro oro en Estados Unidos. No soy un teórico de la conspiración, pero el Bundesbank debería tener la posibilidad de revisar sus reservas de oro una vez al año, tal y como ellos lo permiten hacer en Frankfurt. Hans Olaf Henkel, diputado del Parlamento Europeo. Hasta el momento no se ha demostrado que las reservas de oro de Alemania se encuentran en las bóvedas de Nueva York. Tampoco publican los números de las barras de oro, pese a que la Reserva Federal sí publica estos números de sus propias reservas. Peter Boehringer, fundador de la Asociación Alemana de Metales Preciosos. Pero ¿cómo es que este oro alemán llegó a Estados Unidos y por qué luego decidieron devolverlo a su país? Los expertos en el tema explican que la reserva de oro de un país es la condición más importante para tener una independencia financiera y que se lo use en situaciones de emergencia. Pero si las reservas de oro se tienen para tener una independencia financiera, ¿por qué entonces no las guardan en casa, sino que las guardan en otro país? ¿Será que estos países no son tan independientes como se lo creen? Como te contaba en la primera parte de esta serie, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, el dólar de Estados Unidos se ganó su estatus mundial por motivos más que obvios. En ese momento Estados Unidos representaba más de la mitad de la economía mundial, y el modelo que ellos proponían en líneas generales era bastante racional. La esencia de este modelo se basaba en que el dólar se expandiría por todo el mundo, lo que significaba que cualquier activo en el mundo, o sea, todo lo que se pueda vender o generar ganancias, tenía que valorarse en dólares estadounidenses. Y mientras más activos aparezcan, entonces se podían sacar nuevos dólares al mercado.
Tras la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, numerosos países europeos decidieron confiar parte de sus reservas de oro a la Reserva Federal de Estados Unidos, por temor a que con una eventual invasión soviética la URSS confiscara sus reservas. Así que Estados Unidos, al encontrarse en una posición geográfica privilegiada, era el mejor lugar para guardar sus reservas. A esto se suma el hecho de que la moneda de dicho país, el dólar, en aquel entonces era la divisa más estable del planeta, y los estadounidenses prometieron que en cualquier momento podían cambiar dólares por oro. Pero como ahora ya sabes, según te lo he venido contando durante toda la serie, este oasis financiero duró unos 30 años hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que la cantidad de dólares que había impreso y regado por todo el mundo sobrepasaba la cantidad de oro existente. Es decir, si todos los poseedores de dólares empezaban a cambiarlos por oro, Estados Unidos se veía metido en un serio problema sin salida. Tampoco hay que olvidar que los estadounidenses se la han pasado violando los acuerdos internacionales y culpando a otros de todos los males en el mundo. Esto se debe a que al ser la mayor potencia mundial tiene el control sobre las finanzas mundiales desde 1944. Hasta hace unos años Estados Unidos usaba sus métodos diplomáticos, entre comillas, porque detrás de cada palabra hay una sutil amenaza, para decirles a sus socios europeos que no pidan retornar su oro y ni siquiera exijan la posibilidad de hacer una revisión. Estados Unidos siempre tiene un as bajo la manga. Si las relaciones empiezan a entorpecerse, simplemente pueden bloquear los activos de los países rebeldes, y entonces estos pierden mucho. Por eso a los aliados de Estados Unidos no les queda más remedio que ser sus vasallos. Los estadounidenses guardan muy bien nuestro oro, no tenemos motivo para desconfiar, intentaban calmar los ánimos algunos políticos alemanes. Desde el punto de vista de Estados Unidos es muy beneficioso tener el oro de otros países en su territorio, ya que esto demuestra el poder de Estados Unidos para tener el control financiero. En el momento en que un país fuerte como Alemania retorne su oro, se desataría una cadena de peticiones de países europeos para retornar su oro, y entonces se desataría también una desconfianza generalizada hacia el sistema de Estados Unidos. Y es justamente eso lo que está pasando en los últimos años. En la actualidad muchos países ya han repatriado su oro, y con Trump los aliados ven algo mucho más que incertidumbre. Tras décadas de acatar las exigencias de Washington, en el viejo continente se han dado cuenta de que ya es hora de independizarse. Holanda junto con otros países vecinos repatriaron sus reservas de oro hace un par de años, y Alemania después de tanta lucha logró repatriar su oro desde Estados Unidos a mediados del 2017. Pero mientras estos países estaban entretenidos en una lucha por repatriar su oro, Rusia estaba comprando oro de manera impulsiva. Muchos analistas estiman que desde Moscú presagian una crisis global y con una gran reserva de oro podrían salir a flote durante los días negros. Por otro lado, comprar oro cuando este está a bajo precio es la estrategia más simple en el negocio de la compra-venta, ya que sería un gran negocio en el futuro al poder venderlo a un precio mucho más elevado. Cuando los europeos se dieron cuenta de esta jugada rusa, Putin ya estaba comiendo caviar y entonando canciones a sus anchas. Pero es que Rusia no solo multiplicó por 10 sus reservas de oro durante la última década, sino que también redujo considerablemente el porcentaje de bonos del tesoro estadounidense. Los expertos lo tienen claro, la carrera por el metal precioso y esa forma sutil de deshacerse de los bonos es el intento del Kremlin de independizarse del dólar. No te vayas, que ahora viene lo más interesante. Según datos oficiales, Estados Unidos tiene las mayores reservas de oro del mundo. Estamos hablando de unas 8.133 toneladas. Para entender esto se puede decir que todo el oro extraído hasta el momento del mundo es posible reunirlo en cubos de 25 metros de cada lado, lo que supone 165 toneladas de oro. Todo este oro, o sea todos estos cubos, es posible colocarlos en 3 piscinas olímpicas. Según datos oficiales, el segundo lugar lo ocupa Alemania con unas reservas estimadas en 3.369 toneladas. ¿Sabes quién ocupa el tercer lugar en el ranking? Nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional, con 2.814 toneladas. ¿Pero tiene realmente Estados Unidos todo este oro en físico? Fort Knox es una base de Estados Unidos donde se encuentran las bóvedas de oro más profundas y mejor resguardadas del mundo. Paredes de granito protegidas por varias gruesas capas de hormigón llevan a unas pesadas compuertas que para abrirlas es necesario un código especial y cada parte está vigilada por guardias. El código completo que da acceso de la entrada a la bóveda final donde se encuentra el oro no lo sabe nadie.
En caso de un ataque se activan unas seguridades automáticas y dentro es posible vivir con electricidad, agua y comida por varios años. Muchos creen que las bóvedas de Fort Knox de Estados Unidos ya fueron vaciadas en los años 70. En 1972, muchos medios de Estados Unidos empezaron a dudar de que en Fort Knox hubiese el oro que decían que había. Y para tranquilizar a la sociedad mundial desde la Reserva Federal de Estados Unidos, se permitió a varios periodistas entrar a Fort Knox. El objetivo era que los periodistas desmintieran todos esos rumores al mostrarle las barras de oro que había dentro. No obstante, algunas dudas siguieron en pie, ya que no permitieron entrar a especialistas para que verificaran la calidad del metal. Luego cerraron las puertas y nunca más se las volvieron a abrir a la prensa. Es decir, desde 1972 ni los propios estadounidenses han visto las reservas de oro ni por televisión. ¿Recuerdas que en el capítulo 5 hablamos de Strauss-Kahn y sus planes de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas? Pues bien, todo parece indicar que en 2011, antes de aquel escándalo sexual que te detallé en dicho capítulo, Strauss-Kahn empezaba a dudar de que en Fort Knox hubiese oro, ya que una suma considerable